La pregunta, ¿qué es ser realmente evangélico? ¿Qué es ser realmente cristiano? Y estuvimos hablando de algunas cosas, algunos elementos que son los que hacen que nuestra fe, nuestra identidad evangélica sea bíblica y sea como el Señor quiere que sea, y no infectada de pensamientos de hombres, de humanos, de reglas de hombres, de dogmas humanos a conveniencia. Y hemos estado pasando por una serie de cosas, y hoy vamos a hablar del sexto punto, o el sexto título que tengo allí para ustedes, y es la comunidad de creyentes. Cuando hablamos de la verdadera identidad evangélica, viene también a la mente, o debe venir a sus mentes, lo que es la comunidad de creyentes. ¿Y por qué la comunidad de creyentes tiene que ver con ser verdaderamente evangélico? Porque la vida en comunidad es una característica esencial de la identidad evangélica. O sea, la comunidad de creyentes es necesario para ser evangélicos, porque la fe evangélica no es una fe que se vive aislada, no es una fe que se vive separado de todo el mundo o de los demás, y es una fe que, ya que el evangelio implica las buenas noticias, como su propio término lo indica, hermano, las buenas noticias no son buenas noticias para una sola persona, son buenas noticias para todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando los ángeles cantaron? Que decía, ¿cuáles fueron las noticias de gran gozo? Que había nacido el Salvador. Dice, paz a la tierra, no paz a unos cuantos, no paz a una ciudad, sino paz a la tierra, ¿ya? Y también a los hombres que gozan de la buena voluntad de Dios. Entonces, desde el principio, la fe creyente, la fe cristiana, perdón, es una fe que no se vive aislada, sino en comunidad. Yo tengo una frase que les quiero compartir y tiene que ver con esto. Dice, la fe cristiana no se vive en aislamiento, sino en comunidad. El evangelio nos llama a formar parte de una comunidad donde experimentamos la fe y crecemos junto a otros creyentes. ¿Entienden? Donde experimentamos la fe. Mira, experimentamos vivencias, la fe, y crecemos. Noten esto también, experimentar y crecer. A la hora de experimentar, de vivir en comunidad, van a haber roces, van a haber choques, pero esos choques nos deben ayudar a crecer. Nos deben ayudar a crecer. Todo aquello va a ser para que maduremos, más adelante lo vamos a ver también, pero va a ser para que podamos crecer. O sea, por lo tanto, aquí hay dos cosas que implica la comunidad creyente relacionado con el evangelio. O sea, la comunidad creyente que abraza el evangelio está llamada primero, a convivir, y eso va a llevar experiencias malas, buenas, medias, pero todas tienen un fin que debe llevarnos a crecer. Por lo tanto, no hay, ¿se recuerda cuando el escritor de Hebreos le dice a los creyentes, oye, ustedes ya deberían estar comiendo alimentos sólidos y están tomando lechita? Tal vez para muchos, escucha esto, tal vez para muchos, y tal vez si me estás viendo también por Instagram y has pensado esto, tal vez para muchos es como que, bueno, después que yo vaya a la iglesia no hay problema, ¿cierto? A veces como que, bueno, si voy a la iglesia, ya cumplí. Oye, yo estoy yendo a la iglesia. De hecho, a veces le preguntamos a otro, y dígame si me equivoco, oye, ¿estás yendo a la iglesia? Y la persona dice, sí, ok. Y cerramos, ¿cierto? Porque ya entendemos que si estás yendo a la iglesia, ya. Hermano, pero el asunto no es solo ir a la iglesia, sino es crecer. Y eso lo vemos en la Escritura. También lo vemos Pablo en 1 Corintios 3. Pablo también les dice a los creyentes de Corinto, o sea, ustedes ya debieron estar a otro nivel, en otras palabras, ustedes siguen siendo carnales en vez de ser espirituales. Y de hecho dice, ¿cómo es posible que ustedes a estas alturas sigan teniendo pleitos, contiendas, estas cosas, divisiones, cosas que se hacen según la carne y no según el espíritu? Entonces no solamente se trata de asistir, claro, asistir, para crecer tengo que asistir, pero la meta no es el asistir, sino el crecer. Mira lo que dice Hechos 2:42. Lucas, escribiendo sobre los primeros cristianos, como un buen historiador, Lucas
Mira lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, primero quiero señalarlo aquí, no se va a la iglesia sin cualquier cosa. ¿Se da cuenta? O sea, no se va a la iglesia solo echar cuentos, esa es una parte, ¿no? Al final y a veces en medio mientras comemos, pero hay un propósito. Y perseveraban. Yo no tengo que explicarle a ustedes en nuestro castellano lo que significa perseverar, ¿verdad? Significa insistir, estar ahí, constante. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay una gente algunos cristianos que dicen que la doctrina no importa. ¿Cómo no importa si lo que vas a hacer a la hora de reunirte es perseverar en la doctrina? A ver, ¿cómo puede ser que hoy se enseñe que la doctrina no importa? Si aquí dice que perseveraban en la doctrina. Y además que doctrina es enseñanza. Y si no vamos a la iglesia que se nos enseñe, entonces ¿a qué vamos? Estamos yendo a un club social, donde llegamos a divertirnos, a pasar el rato. Pero no estamos entonces yendo a una iglesia evangélica. Y mucho menos estaríamos siendo evangélicos. Luego dice, en la comunión con otros, en la comunión unos con otros, ¿se dan cuenta? Y noten que la doctrina es importante. Y voy a adelantarme, mira cómo termina, y las oraciones. Mira esto, la doctrina es importante y la oración es importante, pero en medio de estas dos cosas, doctrina y oración, Lucas señala algo, que es importante la comunión y el partimiento del pan. Ahora, el partimiento del pan ha traído muchas polémicas, porque algunos creen que se refiere a la Santa Cena, pero otros dicen también que se refiere al acto comunitario de compartir los alimentos. Pues yo les digo algo, no hay que pelearse entre una y otra, las dos están incluidas. Se participaba del pan de la Santa Cena y se participaba de las comidas que tenían en común y compartían la comida porque necesitaban. Yo viendo una película con mi esposa Ágora, que quería que ella viera hace tiempo y se la recomiendo, Ágora, ya creo que la he recomendado varias veces, pero a ella le impactó igual que a mí cuando la vi por primera vez, la escena donde llevan a una persona que se convierte en un esclavo, que se convierte en cristianismo, y cuando llega, entra al lugar donde están reunidos escondidos y lo primero que hace uno es darle un pan. O sea, eso es importante, hermano. Y creo, si no, yo soy malo con las películas, se me olvidan muy rápido. De parte bueno, porque cuando la vuelvo a ver me emociono igual de nuevo. Así que yo fui a ver Gladiador ahora esta semana por segunda vez y todavía me sorprendí. Decía, wow. Es bueno, porque si no tuviera de qué sí ya sé que viene. Pero me vuelvo y me emociono. Así que puedo. Eso le beneficia a Cinépolis, ¿no? Pero creo que le digo algo como de que si, mientras tú estés aquí con nosotros no te faltará. Y eso es tremendo, hermanos. Pero si no hubiese esa comunidad, ¿cómo come ese? ¿Cómo come? Tú sabes que la iglesia primitiva, ¿cuántas viudas? Acuérdense que los soldados, muchos estaban peleando y morían. Y había muchas viudas, muchos huérfanos que la iglesia recibió. Si no está esa comunidad de creyentes, ¿quién los recibe, hermanos? Entonces es importante, y voy aquí a un punto ahorita importante, porque sí, hasta ahora estamos bien, pero esto voy a incomodar un poquito más, porque ¿cómo existe la comunidad de creyentes sin un lugar donde congregarse? Entonces por eso es que no puedes ser evangélico si tú no tienes el congregarse como un punto importante de tu fe. O sea, nosotros nos congregamos porque ser evangélico implica congregarse. Y ser evangélico no implica congregarse una vez al mes, una vez cada 2 meses, sino más bien regularmente. Porque si tú dices, bueno, yo puedo faltar 2 veces al mes, pero ¿qué tal que el hermano dice yo falto 2 veces? Y si nos ponemos todos a faltar los mismos 2 domingos, y así no lo tomamos libre todos, ¿te imaginas? O sea, necesitamos, como creyentes evangélicos, congregarnos. Porque allí dice que perseveraba en la doctrina, en la comunión nosotros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahora mira lo que dice, si alguien aquí tiene TLA, la traducción lenguaje actual, me gusta cómo lo dice, me gusta cómo lo expresa, hermano. Mira esto. La TLA dice, los que creyeron en Jesús, ¿alguien la tiene? ¿Alguien tiene TLA aquí? Los que creyeron en Jesús, voy a darle chance a ver que alguien lo participe. Oye, tiene que estar listo.
la traducción lenguaje actual, TLA, la versión TLA. ¿Alguien? ¿Ah, ya? ¿Saso? Bueno, ya no la busco. Sí, léelo. No, ya. No, ahora sí me a ver, Saso. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Ahí obviamente el traductor ya está tirando, pero también vemos lo que iba atrás también de cómo se unían y compartían. Pero se dan cuenta cómo esto impacta a la sociedad. La comparación es ¿cómo? ¿Escucharon? ¿Cómo? Como una gran familia. Claro, esto a veces es problemático en el contexto de nuestras familias rotas. A veces no, como familia está bien, perfecto, porque eso lo veo en Navidad. Así que a mis hermanos lo veré a mí igualito en Navidad. Pero no, ustedes saben el contexto de la familia, lo que debe ser, ¿no? Entonces, esto nos habla de la importancia de la iglesia local, hermanos. Nos habla definitivamente de la importancia de la iglesia local. Te digo algo, cuando un grupo de personas responde al evangelio, digamos una ciudad, no hay iglesias, y un grupo de personas, una familia responde al evangelio y pone su fe en Cristo, ellos se convierten inmediatamente en parte del cuerpo de Cristo. O sea que ellos empiezan a ser parte de la iglesia universal, pero luego empiezan a traer otras personas y eso va formándose en lo que luego será una iglesia física en cuanto a una estructura, pero también física en cuanto a los creyentes que participan del servicio. Y eso entonces empieza a traer a otras personas, y el papel de estos que se reúnen en este local es salir también a buscar a otros para que sean parte de esta iglesia. Mira lo que yo escribí con respecto a esto. Mira, dije que estaba escribiendo ahora poniendo mi nombre ahí, porque bueno, pues eso sí también pues, un poco de loco andan poniendo citas ahí de que toma agua y saciarás tu sed, fulano de tal. Camina y andarás, fulano de tal. Así que yo también te tiro la mierda. Si tienes sueño, duérmete, fulano de tal. Sí, ya hay una cosa que pone que Dios mío. Mira lo que yo escribí acerca de esto. La iglesia local es una comunidad visible. Ojo. Si cada uno dice, bueno, yo soy cristiano y nos quedamos en la casa, ¿cómo podemos ser visibles como comunidad? Nos verían aislados. Primero que dice, la iglesia local es una comunidad visible de creyentes en Cristo que se reúnen regularmente en un lugar específico para adorar a Dios, crecer en la fe, practicar la comunión y cumplir la misión de llevar el evangelio al mundo. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿qué tú vas a hacer en la iglesia ahí? Aquí tiene la respuesta. Nos reunimos primero para adorar a Dios. Segundo, para crecer en la fe. Ahí entran las clases hermenéuticas, el discipulado, las enseñanzas, todo esto. Interesante que puse aquí, practicar la comunión, porque a veces créanme que la comunión les cuesta practicarla, porque cuando te hacen algo tú llegas y ahí le dices, yo me mantengo aquí, y el otro dice, yo a fulano no le hablo porque no lo paso, o a sultana no le hablo, aquí, allá. Exacto. ¿Me equivoco? Digo, aquí no pasa, pero les ha pasado o han visto algún caso alguna vez en su vida. Pero practicar la comunión es eso, es soportar también al otro. Es soportar al otro. Pero también es cumplir la misión, nos reunimos para cumplir la misión de llevar el evangelio al mundo. Ahora, aquí lo estamos llevando directamente, porque estamos en un lugar, pero aquí al transmitirlo estamos llevando a otras personas el evangelio. Al mismo tiempo, mientras usted está aquí, crece en la fe, se capacita para llevar a otros. Que esto estuvimos hablando hoy en la clase al inicio, ¿se acuerdan? O sea, aquí se está capacitando para que usted exponga el evangelio correctamente y no salga hablando cualquier locura. Eso es la parte de crecer, usted va creciendo en la fe. Entonces, ser evangélico implica reunirse en un lugar específico, regularmente. Note las palabras que usé, regularmente, para adorar a Dios primeramente, porque si no se adora a Dios, ya ahí partimos mal. Y venimos a adorar a Dios aquí. Ojo, repito, no se viene solo a adorar a Dios, ya yo lo he dicho otras veces, por si alguien me está viendo por primera vez en Instagram.
No venimos aquí a reunirnos para adorar a Dios solo este día, sino que venimos a continuar adorando a Dios. Y usted sabe, porque adoramos toda la semana. El cristiano debe estar en adoración toda la semana, no solo el domingo. Solo que el domingo es especial porque es congregacional. ¿Me explico? El domingo es como, para que lo puedas imaginar, imagínate que el domingo es como en una academia musical. Todos los alumnos están separados ahí, practicando cada uno, pero hay un día que es el gran recital. Y ese día se reúnen todas las familias a ver a estos alumnos tocando. Y es el día de gran gozo. Yo que he sido maestro en varias academias y se han hecho recitales, es una cosa, eso es una fiesta navideña. O sea, hay una alegría, una cosa, los papás van ensacados a ver a su hijo tocando, el hijo está emocionado, hay unos nervios, una tensión. Pero todo el mundo está al mismo tiempo feliz, celebrando, y cada quien se oyen los aplausos y cada quien haciendo barra lo suyo. Pues la reunión cristiana es eso. Usted la semana se prepara en santidad y el domingo usted viene a probarse en santidad y los resultados. Si a la primera le robaron la calma, su santidad estuvo defectuosa. La semana a usted le hace falta más ejercicio. Si entrando en la puerta sintió que lo miraron mal, ya usted tiene que practicar más la santidad porque usted está fuera de condiciones. Venimos aquí, cuando reunimos aquí en comunidad, a adorar a Dios juntos como congregación. Venimos a eso, a probar cómo ha andado nuestra semana, hermano. Y yo te digo una cosa que te lo aseguro. Si tú vienes en la primera prueba de la calma, eso ya me dice cómo anduviste toda la semana. Como también me dice cuando te veo con la paciencia, con esa longanimidad, yo digo, esta persona esta semana estuvo alimentándose de verdad del néctar de la Biblia. Eso se nota. ¿Lo has notado tú en otro hermano? De hecho, los esposos y esposas pueden dar fe de eso, porque no hay nadie que nos conozca mejor que nuestra pareja. Y ese sí va a ver cómo anduviste la semana y te va a ver el domingo reaccionando. Y ese va a decir, estoy probando lo que tú viviste en la semana. Eso es una realidad, hermanos. Eso aquí no hay. El legalista se engaña porque el legalista solo ve el domingo y ve la apariencia. Pero hay unas cosas donde el legalista, que no tiene que ver con ropa ni con peinados, que se le va y ahí muestra su entrenamiento espiritual en la semana. Y tal vez diga, Pablo, pero es un entrenamiento. Bueno, es que recuérdese que lo que practicamos para crecer en la fe se llama disciplinas espirituales. O sea, que quiere decir que hay un entrenamiento. Nosotros necesitamos entrenarnos todos los días las disciplinas espirituales, y es como un entrenamiento como quien va a una competición de ejercicio, de pesa, de bicicleta, de moto, lo que sea. Necesitamos entrenarnos en la semana, y el domingo es el lugar donde se va a poner a prueba también eso. O sea, si alguien te dice, bueno, el domingo es el día que los cristianos se reúnen a ser felices juntos, pues yo te digo una cosa, sí y no. O sea, sí, porque sí, estamos felices porque el Señor nos ha salvado, pero no porque te va a tocar ser probado en tu paciencia, en tu amor, en tu virtud, en tu tolerancia. Vas a ser probado y vas a mostrar cómo has vivido toda la semana. Así que la iglesia local no solamente es un edificio, que también es un edificio, porque tampoco es una cosa que cada quien anda por allí, sino que nos reunimos en un edificio que va a ser llamado la iglesia, pero que es un lugar espiritual donde Cristo es el centro. Algo que, por eso es que muchas iglesias que dicen ser evangélicas no son evangélicas, porque Cristo no es el centro. Y la comunión entre los creyentes es una prioridad. Por lo tanto, cuando hay personas que se reúnen en una ciudad y forman una iglesia local, Dios respalda a esa iglesia como su iglesia, pero si Cristo está en el centro. Porque si Cristo está en el centro, de verdad es una iglesia evangélica. Si no, no es. Y mira lo que dice, estuvimos leyendo el 42, pero vamos a ver el 46 de Hechos. Mira, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, nos están narrando aquí la vida de los primeros cristianos. Yo creo que si tú quieres saber cómo debe ser un cristiano, tú tienes que saber cómo vivían los primeros cristianos, no los cristianos del siglo pasado, ni siquiera los de la Reforma, hermano. Tienes que irte allá
Y Hechos, para la gloria de Dios, están en nuestras Biblias. Y Hechos nos revela cómo vivían los primeros cristianos. Ahora, te digo algo. Aquí dice en el templo porque los primeros cristianos eran judíos. Muchos eran judíos, pues. Y seguían reuniéndose en el templo porque no había iglesia. De hecho, para que sepan, la primera iglesia se construyó cerca del 240 por allá, después de Cristo. O sea, 240, un lugar llamado Letrán. Pero antes de eso no había ninguna construcción llamada iglesia. Se reunían en catacumbas, se reunían en las casas, se reunían en cuevas. En Capadocia hay unas cuevas muy interesantes, no sé si han visto, que esa es la atracción de Capadocia, porque ahí se reunían los cristianos en esas cuevas y ahí era fácil entre esas cuevas meterse y escapar si los perseguían. Pero no quiere decir que porque no hay una iglesia como la conocemos hoy, como una basílica, algo así, no quiere decir que el templo no puede usarse para dar una enseñanza. Porque el mismo principio está en las dos cosas. Es en el templo, como el templo de los judíos, una sinagoga, tanto como una iglesia. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Aquí, si cambia templo por iglesia, o que me juzguen de anacronismo, pero estoy diciendo que el principio prevalece. El mismo principio del templo es el principio de la iglesia. Pero nota esto, en el templo y en las casas. Si tú lees esto, dime si no te viene a la mente tal vez, porque tu carne va a querer excusarse una vez y dice, oye, pues estos cristianos primero tienen que hacer. ¿Sí o no? Tal vez alguien por allí en su carne diga, oye, pero que estos cristianos eran unos vagos, nada más pasaron en la iglesia y en las casas. Y no es chismoseando, hermano. Porque Pablo le escribe a Timoteo también que las viudas que se pasan en casa, de chismosa no las añada en la lista de ayuda. O sea que no estamos hablando de reunirse a chismear, estamos hablando de reunirse a compartir el pan, a crecer en la fe. Y dice aquí con alegría y sencillez de corazón. Y ellos tenían su trabajo y sus obligaciones, hermano. Les recuerdo que muchos cristianos eran esclavos. O sea, ellos terminaban sus obligaciones y cumplían. ¿Saben que cuando eran esclavos y no le daban el domingo libre, saben que el culto lo hacían entonces en la madrugada antes de ir a trabajar? ¿Sabían eso? Por eso siempre viene mi frase que ustedes aman, que yo se la recalque día tras día. Si no conocemos nuestra historia, por eso vimos una fe endeble. Porque nosotros no sabemos. Entonces creemos que el cristianismo primitivo es lo que vimos hoy en las iglesias. O sea, miren esto, hermano, si trabajaban a las 8 de la mañana, se reunían a las 5. Pero no era de que yo tengo trabajo y voy a faltar a la reunión. Es que si tengo trabajo me reúno antes. Yo puedo darle la llave aquí al que trabaja el domingo y quiera venir antes tranquilamente y se reúna yo, tranquilo. Tal vez venga y les predique también. Haría mi fe. Mira, yo creo que estaría tan emocionado y tan impactado que yo vendría y les predicaría 2 veces el domingo. Predicaría primero para los que tienen que trabajar y luego para los que están libres. Pero eso hacían los primeros cristianos, hermano. Es que el asunto era que eso no era negociable. Y pues, hoy en día hablar de esto es como pecado, porque es como que, ay, no comprendes, oye, no entiendes, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que todo el mundo es como tú, que está...? Bueno, en fin. Gracias a Dios trabajo. Si no me dijeran, digo, sí, porque está echado el pastor ahí en la casa, nada más llega los domingos a predicar, ese es su único trabajo. Pero hermanos, eso hacía la iglesia primitiva, hermano. Ahora yo te repito nuevamente, hermano, con todo el amor del Señor te lo digo. La historia ha mostrado la fidelidad de los creyentes verdaderos, de los que abrazan el Evangelio. El Evangelio te impacta a esos niveles, hermano. O sea, el Evangelio te lleva a eso. El Evangelio te lleva a no una carga, sino una actitud de agradecimiento y de que Dios está tan por encima de todo que nada se interpone entre su adoración y Él. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es como que, tú me quieres, no me das el día libre, me reúno antes. O sea, te juego la pacheca, como decimos los hermanos míos, te la juego yo a ti, pero no vas a quitar mi devoción. Y eso nos hace falta, hermanos. Así que quiero de este pasaje señalar de 3 cosas importantes. 3 cosas importantes.
Lo primero es, al congregarse diariamente en el templo, los primeros cristianos no veían la fe como un evento semanal, sino como una vida de constante adoración. O sea, si puedes ver el pasaje, está este principio extraído ahí. Dice que, te lo leo de nuevo para que lo puedas ver con lo que está allí. Perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. O sea, quiere decir que ellos no veían la fe como algo de domingo a domingo. Ahora, ¿cuánto hemos bajado los estándares que ahora sería domingo? Pero aún así el domingo no lo guardamos. O sea, las cosas las hemos alivianado y luego la alivianamos, la pisoteamos. ¿Cierto o falso, hermano? O sea, yo no estoy diciéndole que yo quiero que hagas todos los días. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ahora, tal vez tú digas, bueno, el pastor manipula el verso. Te pregunto, ¿qué significado le damos a perseverar unánimes cada día en el templo? A ver, ¿qué podemos darle? Yo necesitaría ser un hermeneuta superdotado para entender que aquí dice cada día en el templo. Les pregunto, ¿no? O sea, yo no te quiero hacer sentir mal ni quiero poner una carga sobre ti. Yo te estoy diciendo que si tú crees en la fe evangélica, es lo que tú debes creer. Si no, hay montones de fe que puedes escoger. Claro, no salvan, ¿no? Pero es que yo tengo que ser coherente. Estuvimos hablando en la clase de oración de lo que es ser consecuente. Me declaro cristiano y eso tengo que ser consecuente con mi declaración. Nadie aquí obliga a nadie a hacer una declaración como esa. Pero si Cristo ha dado su vida por ti, que es lo más valioso, ¿qué es lo mínimo que tú le puedes dar? Entonces, creo que Él merece todo. Y esto es solamente una parte de nuestras vidas. Un domingo, un par de horas, una hora, a veces hora y media o 2 horas, cuando se pone buena la clase los miércoles. Y como este miércoles no hubo clase ni oración, todavía se te reduce más. Pudiste aprovechar eso para hacer otras cosas, pero no puedes desconectarte, porque la Biblia nos enseña que hay una entrega que no puede pasar una semana sin estar en comunión. Pero otra cosa que nos enseña, aquí anoté algo que quiero compartirte antes, pero no está nada. Mira, dice, yo puse aquí, esto no lo puse como una frase, pero lo tengo aquí. Cuando nuestras mentes están enfocadas en el Evangelio, no solo los domingos, sino todos los días, que algo cambia. Nuestra alegría se renueva, nuestras relaciones florecen y el peso de las preocupaciones terrenales pierde su poder. O sea, es el domingo que venimos y debemos recargar para la semana. Pero, ¿sabes algo? A veces vienes el domingo y el lunes tu mente está en otra cosa. Ahora te pregunto, si no vienes el domingo, ¿dónde está tu mente el lunes? Peor. Si tu mente el domingo que viniste y el lunes está en Marte, si no vienes un domingo, va a estar en Júpiter. Y si falta 2 domingos, estarás en Plutón. Y ya si falta un mes, estás en Andrómeda. Te fuiste a la Vía Láctea, te fuiste a otro lado. Pero otra cosa que nos enseña este pasaje es, escucha esto, la presencia diaria en el templo refleja una comunidad unida, comprometida y activa en su fe. Te lo leo de nuevo el pasaje para que no deja ahí la frase. Yo voy a leer el pasaje no para que los hermanos vean, escuchen el pasaje y vean si eso está ahí. Si no, me dicen, yo no soy pastor, usted me disculpa, usted está poniendo su pensamiento sobre la palabra. Bueno, pero ahí voy a leer el pasaje y usted mira lo que dice en la diapositiva. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, que esto ya implica intimidad, comían juntos ¿de mala gana? Con alegría y pureza, sencillez, sin hipocresía de corazón. Ay, Dios mío. Por eso es que entonces puedes leer lo que está ahí en la diapositiva. La presencia diaria en el templo refleja una comunidad unida, comprometida
unos con otros y con la fe, y activos en su fe, trabajando, en otras palabras, por su fe, como un gran equipo trabajando en su fe. O sea, no era solamente un lugar, como dije en otro versículo, creciendo en la fe, crecer en la fe. No solamente es congregarse, sino también crecer y aprender diariamente, o sea, domingo tras domingo, juntos. Mira, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde? Mira, me voy a tu casa, tenemos que seguir comiendo esto, digiriendo esto, vamos. Y sí, dale, me gustaría, dale, compárteme, yo unos patacones aquí, o sea. Pero es una rareza hoy. O si nos vamos a la casa, entonces es como que, bueno, me quité el manto de cristiano, entonces como eso va y nos vamos a hacer unas hamburguesas y que, viera que fulano, qué locura, y el tema del domingo se fue. Y no porque, o sea, ojo, no pienses legalistamente, no quiere decir que el domingo solo tienes que hablar de Dios. Lo que quiero decir es que si todos los días hablaste de todo, el domingo concéntrate más en las cosas de Dios. O sea, no lo pienses legalistamente, no pienses, no hablo nada solamente de Dios. Eso es legalismo. Es que digo, si es el día del Señor, todos los días son del Señor, pero a veces mi esposa me dice, ¿por qué aclaras tanto? Porque, ay Señor, me da miedo, tengo miedo de que ustedes piensen que yo diga lo que no estoy diciendo. Todos los días son del Señor, pero hay un día especial donde Él dice, quiero que mi pueblo ese día se reúnan y me adoren. Y que el resto del día no estés desconectado. Pese a lo que tengas que hacer, no estés desconectado. Aquí hay algunas personas que inclusive después de los domingos se van a trabajar. Pero eso no quiere decir que tú tienes que desconectarte. Aún en tu trabajo puedes estar conectado. Y una vez yo dije a una persona que venía aquí, le dije eso, que si tú estabas aquí tenías que trabajar después, deja tu trabajo para después te vas al trabajo, pero aquí concéntrate. Y entonces dejó de venir porque dice que entonces como no quería estar concentrado en el trabajo porque estaba dedicado a las 2 de la tarde, entonces no puedo estar en la iglesia si no me concentro y tengo que estar concentrado en el trabajo, entonces mejor no voy. Por eso yo, hermano, por eso me dedico a explicar como si fueran niñitos. Porque estamos de ay, pero vamos, porque hay gente que ha salido con estas cosas de aquí. Sí, de aquí. Aunque también voy a estar en sopa y todo, sí, de aquí. Yo lo único que dije es que tú, si vas a estar aquí pensando en tu trabajo, no vengas. Ah, bueno, no voy. O sea, en vez de decir, bueno, sí, debo dejar el trabajo para después y concentrarme en la adoración congregacional. Ay, Señor, qué dura la voz, la del predicador. Por eso es que Pablo en Timoteo usa el verbo copiado, que es arduo hasta que sudas, hasta que como un trabajador en una mina, ¡ya! La predicación no es fácil, hermano. Y soy responsable de cada palabra que digo y hasta tengo que preocuparme cómo tú la entiendas. Pero bueno, a eso me llamó Dios. Otra tercera cosa, hermano, que quiero que veas aquí. Los primeros creyentes vivían una fe de manera visible. En el templo era un lugar visible y aquel entonces más que ahora. Por ejemplo, ahora estamos aquí. Hay mucha gente que está aquí cerca que ni siquiera sabe que estamos aquí. Pero cuando tienes un templo, que es el templo, y te ven entrando, todo el mundo te está viendo. Es como, por ejemplo, si vas a la iglesia católica del parque y todo el mundo te ve. Pero ya muchas iglesias evangélicas están hay iglesias en hoteles, hay iglesias que a veces tú ni sabes dónde están las iglesias metidas. Porque ya las estructuras se han perdido en ese sentido, que se alquilan locales, se alquilan cosas y bueno. De hecho hay iglesias que se reúnen en el cine, que a cierta hora entonces se reúnen allí sí, se reúnen en el cine, pues no a ver una película, sino que alquilan el cine, pues, alquilan el cine. Hay otras iglesias, inclusive la iglesia de Semilla de Mostaza, de los hermanos Hermosillo de Torrefuerte. Ellos alquilaban una iglesia que ya hacía culto los domingos y lo alquilaban en la tarde. Y ahí empezaron a reunirse, imagínense. Hasta que fueron creciendo y entonces,
hicieron ya una iglesia grande. Pero empezaron allí, o sea, pero el Señor en esa informalidad, debido a los tiempos, Él sigue moviéndose. Y la iglesia sigue siendo iglesia. Hay una iglesia en la localidad, que no lo dirá nunca yo creo, pero que empezó también, yo le conseguí con el pastor donde yo iba antes, que empezaran a reunirse allí. Y ahora es una iglesia, y hasta nos tiran piedra. Santo lo dijo, Padre, la gloria. Cuando nosotros le abrimos la puerta para que esa iglesia hoy exista. Pero bueno, Dios es el que remunera a cada quien. Seguimos, entonces, cierro mi paréntesis de vendetta y seguimos. Los primeros entonces cristianos vivían su fe de manera visible en el templo, en las casas y en toda la ciudad, sirviendo testimonio para quienes observaron. Estás leyendo lo que sigue allí, ¿verdad? Que no lo puse acá en el versículo, pero ahí está. Si tu Biblia está abierta ahí en Hechos 2, puedes ver en el 47 que dice: alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Los que leyeron la traducción en lenguaje actual, por favor. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo la ciudad te puede querer si no te ven? O sea, si tú no te reúnes en un lugar visible, ¿cómo la comunidad te ve? Te pregunto. Testimonio. El testimonio personal, pero no alcanza para verte como una comunidad, porque la gente te puede ver a ti, tu testimonio dice: oye, mira, me gusta cómo es esta persona. Pero ¿cómo puede crecer en la fe? Como dijo la hermana en el discipulado, que en la clase dijo discipulado. Se necesita ser discipulados. Se necesita tú llevar a esa persona a un lugar. Porque una vez que ve tu testimonio, queda impactada. Pero, ¿y después de aquí qué sigue? Me impactó tu testimonio. No, nosotros no podemos responder y que bueno, sí, listo. ¿O sí? Tienen que seguir reuniéndose. Exacto. Necesitas traerle un lugar para que siga reuniéndose. Ahora, si alguien me está viendo, tampoco estoy diciendo que se vengan para acá. Busca tu iglesia, busca la que sea. Mira, que me está viendo por internet, pero congrégate, tú tienes que ir a una iglesia. La que sea, no te estoy diciendo venga a la roca. Yo no, o sea, ve a la que sea. Bueno, ahora voy a explicar. Tampoco estoy diciendo que ahora no quiero que vengas acá. Si quieres venir acá, ven acá. Pero, o sea, no necesariamente tienes que venir acá. Busca una iglesia. Busca una iglesia. Si eres evangélico, debes reunirte. Debes reunirte. ¿Qué versión más poderosa, Mimi? ¿Qué versión más poderosa? Oh, Dios mío. Tal vez tú digas: Pablo, pero eso cómo tiene que ver con la persecución. Es que yo les he dicho a ustedes que el mundo puede inclusive respetarte y perseguirte. Porque al mismo tiempo que te admira, puede molestarse por lo que te admira. ¿O es que la envidia no nace de la admiración? Porque cuando tú envidias, eso es malo. Pero a que envidia, ¿te gusta lo que estás envidiando o no? Pues nace de la admiración. De hecho, hasta el odio nace de la admiración, para que tú sepas. No quiere decir que porque tú odias a una persona es porque hace todo lo opuesto a lo que tú quisieras hacer. A veces lo odias porque hace lo que tú no has logrado, porque logra lo que tú no has logrado. Entonces, esto no es contradicción. Hay persecución, pero el pueblo los quería. Hoy yo te pregunto algo. Si nosotros aquí fuéramos ricos y todos los días, por ejemplo, inclusive ahora en diciembre, empezamos a recoger todos los domingos montones de juguetes para los niños, en los abanicos, aquí y allá, y vamos, ¿nos van a querer o no nos van a querer? Pero cuando le digamos que están muertos su delito y pecado y inician el arrepentimiento, ¿nos van a querer o no nos van a querer? Nos van a odiar, pero al mismo tiempo van a saber que hacemos bien y van a decir: oye, pero nos regalan juguetes, pero no me gusta eso. Entonces es ese agridulce de que te quiero, pero al mismo tiempo me molestas. ¿O no sienten los niños cuando su mamá lo regaña eso, que su mamá lo odia, pero su mamá realmente lo ama? Nosotros somos así, de esos sentimientos encontrados, como le llaman. Entonces sí, la iglesia quería, el pueblo quería a los cristianos, porque veían cómo ayudaban. Pero cuando se meten en mi pecado, ahí terminamos relaciones. ¿Cierto? Ahí ya no te metas. Hasta ahí somos amigos, buen amigo. Tú me tocas mi pecado y nos separamos. Así somos, hermanos, lastimosamente. Que Dios tenga misericordia. Pero
repito, para los fines del sermón de hoy, lo que tenemos que concentrarnos es que hallaban favor ante el pueblo los quería. Ahora, no todos los odiaban, había personas que los odiaban, pero dice allí, como leyó el Señor, iba añadiendo, de esas personas que estaban viendo, que veían favor en la iglesia, muchos también fueron a la iglesia. Y como dijo la hermana, por el testimonio visible y comunitario, no solo de una persona. Tal vez conocieron a uno, luego vieron dos, son tres, son cuatro, son una comunidad, yo quiero ser parte de esa comunidad. Quiero terminar con otro punto que nos va a mostrar la importancia de reunirse. Si Jesús, por medio de Pablo, nos enseña que ha dado dones a los hermanos para crecer en la fe, mi pregunta es, si yo tengo el don, por ejemplo, de maestro y no hay iglesia local, ¿a quién enseño? ¿En TikTok? Y antes que yo hice TikTok, imagínense. O sea, ¿a quién enseño? Necesito una comunidad a quien yo enseñe. Si no, Dios es incoherente en hacerme maestro de quién. Mío mismo, soy mi propio maestro. Me paro en mi espejo y me enseño. De hecho, nota, quiero que me acompañe brevemente y ya con eso terminamos. 1 Corintios 12. Vamos a hacer un breve recorrido por 1 Corintios 12, 13 y 14. Me dicen cuando lo tienen, un amén. Amén. Y quiero que participen varios. ¿Qué dice el versículo 7? Lentamente, recuerden, por favor, leemos lentamente para que se pueda escuchar bien cada palabra. El 7, ¿quién lo lee? 12:7. Ajá. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para él? Bien común. ¿Para el bien personal? ¿Para el bien individual? ¿Para el bien del barrio? Para el bien común que incluye el barrio, pero primero edifica tu iglesia. Porque el bien común está hablando aquí primero de unos creyentes. En el versículo 1 dice, en cuanto a los espirituales no quiero que seáis ignorantes. Y luego dice, sabéis que cuando erais paganos, a todos ellos le dice, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos. O sea que ya está hablando aquí dentro de los creyentes. O sea que ese bien común es bien común entre la comunidad de creyentes. Y de ahí, todo eso igual podemos verlo, pero dije que quiero hacer un breve recorrido. Y quiero que pasemos ahora al capítulo 13, versículo 5. Un voluntario. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No busca. Ahora, con lo que ya leímos, si no busca lo suyo, ¿qué busca? El bien común, el bien de los demás. Ahora, ¿cómo yo practico esto, hermano? ¿Cómo yo practico que no busco lo mío? ¿Cómo yo, en otras palabras, traducción Pablo Lender, cómo yo evito ser egocéntrico? Comunidad. Buscando el bien de mis hermanos. En comunidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dejo de ser egoísta? Buscando el bien de los demás. ¿Cómo yo evito concentrarme en mí mismo? Mirando a los demás. En el buen sentido. En el buen sentido. Ahora, noten cómo termina. Jonathan dijo ahí, no guarda rencor, pero en la LBA dice, no toma en cuenta el mal recibido. En la versión que usted mandó puso, Ajá. no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Qué quiénes? No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y esos otros, está hablando del vecino, ya no. Recuerda ese contexto. De la iglesia. Eso es un don, hermano.
Si tú dices, Señor, se me cuesta olvidar, ay, que tu me molesta. Entonces di, Señor, dame ese don. Dame el don de no buscar lo mío. ¿Ya? ¿Ya sabes cómo orar? Dame el don, Señor, de no buscar lo mío. Te pido que me des el don de no buscar lo mío. Porque, traduciendo esto en egoísmo y egocentrismo, no buscar lo mío es, si estoy, ay, me hizo. Es lo mío. Me hizo. Eso es buscar lo mío. ¿Te das cuenta? Vamos a pasar ahora al 14. Digo, ahí sigue más todavía. Todavía sigue más, pero quiero avanzar, porque quiero terminar ya con esto. El 14, alguien que lea del 3 al 5. Escuche, este pasaje es importantísimo. 14 del 3 al 5. ¿Sabes lo que tiene? Sí, voy a leerlo en versión Biblia Viva. En cambio, el que profetiza proclama mensaje de Dios que edifican, exhortan y consuelan a los oyentes. Por eso, la persona que habla en lenguas se ayuda a sí misma, pero el que profetiza contribuye a que la iglesia crezca. Ojalá todos pudieran hablar en lengua, pero prefería que profetizaran, porque este es un don superior al hablar en lenguas, a menos que después de hablar interpreten lo que estaban diciendo para que la iglesia sea edificada. Wow. En una sola palabra, Pablo, ¿en qué estaba pensando allí? Pablo está pensando en ver qué tipo de lengua era, francesa, griega, o él está diciéndole, aquí hay una cosa que es lo que ustedes están poniendo de vista, y están desenfocados. Usted tiene que buscar edificar, hermanos. Edificar. Y cuando habla de la profecía aquí, de la enseñanza, está hablando de la predicación. Pero esta predicación no solamente es la predicación del pastor, sino la predicación de ustedes. Cuando dice la palabra de Cristo en Colosenses, habita en abundancia entre ustedes. ¿Se acuerdan que dice exhortándoos? Y dice también edificándoos, consolando. O sea, son los tres verbos que aparecen allí en Colosenses, también aparecen aquí. Por lo tanto, ahí no solamente la predicación desde acá al púlpito, sino también de los dones que tiene cada uno de poder predicarle la palabra al otro. Pero noten que la preocupación de Pablo es una, hermano, edificar a la iglesia. No mira, él critica a alguien que se edifica a sí mismo, ¿se dieron cuenta? Pablo dice, este se edifica a sí mismo, pero yo no quiero eso, dice Pablo. Sino que edifiquen a todos. O sea, Pablo está diciendo, no te quedes en ti mismo y que si yo tengo tal don. Yo quiero que edifiquen cada uno. Porque hay un énfasis en que se edifique la iglesia, inclusive el que sabe edifica a sí mismo. Hablando en lengua dice, si no la interpretas no sirve, porque a fin de que edifiques. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, nada más quiero meter aquí por si alguien dice, bueno, Pablo, porque una vez me dijeron, bueno, Pablo, pues mira, si hablo en lengua entonces me edifico a mí mismo. O sea, que Pablo dice que no está mal, solo que debo ser interpretado y esto. Pero noten esta frase, se edifica a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo fue la que leyó Sasso? En esa parte, se edifica a sí mismo, que habla en lenguas, para sí mismo habla, ¿cómo? ¿Se ayuda a sí mismo? ¿Se ayuda a sí mismo, verdad? Sí, la persona que habla en lengua se ayuda a sí mismo. Se ayuda a sí mismo. Ahora, ¿esto no sería contradictorio con no busca lo suyo? Porque no busca lo suyo implica ayudarse a sí mismo. Pero Pablo dice que el que ama de verdad no busca lo suyo. O sea, si tú amas a tu hermano, tú no vas a buscar lo tuyo. Inclusive si sabes que va a hablar en lengua para ti y te va a edificar a ti mismo, no deberías hablarlo así porque no edifica a los demás. ¿O no? Es lo que dice ahí, ¿no? Porque Pablo ya dijo el mismo tema, no hablando de otro tema. Pablo dijo, nadie busca lo suyo. El que ama no busca lo suyo. Pero acá dice de un tipo que se edifica a sí mismo. Que puede ser que el creyente en ese momento es en la intimidad. Cuando está en la intimidad con Dios se puede edificar al mismo. Pero ya cuando está en la congregación debería haber la profecía, como dice usted, para que edifique a las demás personas. Exacto. Eso está bien. Sin embargo, el texto está hablando de la reunión. ¿Ya? Ya eso ya es cada uno en su casa. Pero la reunión no conviene porque tiene que edificar. ¿Ya? Estamos claros en eso. Pero ya en la intimidad de la casa, pues ahí. Pero es que la intimidad a veces no puede ser nada más en la casa.
a veces también en la misma iglesia hay intimidad, porque hay un momento en que el Espíritu Santo se está moviendo de muchas maneras. Y hay veces que uno necesita estar en esa intimidad ahí con Dios. Sí, exacto. Eso vamos a decir que es el momento que Dios trata contigo en los cantos, en la oración final. A eso es a lo que se refiere la hermana. Sigamos avanzando en el versículo 12, por favor. Quiero que leamos 5 versículos más y listo. Al versículo 12. Otra persona, que participe otro. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu Santo, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. Oh. Dios mío, ¿qué versión es esa? La TLA. Ahora, no se vayan a su casa, nada más vayan a botar su Biblia y quédense con la TLA. No. Pero me gusta como lo dice. Repítelo, por favor. Repítelo, hermana, por favor. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. No vemos el énfasis en que Pablo quiere que la comunidad se edifique. O sea, preocúpate por las cosas que edifiquen a la iglesia. Ahora, no perdamos el punto que estamos tratando. Si no tengo iglesia, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Si yo no tengo iglesia, ¿por qué este versículo que yo hago? Dime, hermano. Imagínate esto, tú no te congregas en ningún lado y tú lees dentro de tu casa. Tú dices, esto no es para mí. ¿O me equivoco? Sí. Tú dices, esto no es para mí. Ahora mi pregunta es, te estoy aprisionando. ¿Con quién jugó puerquito? Sí, chanchita. Ahora, aquí hay palabra de Dios para ti y palabra de Dios que no es para ti. Dice, toda escritura es inspirada y útil y suficiente para presentar a todo hombre perfecto. O sea, aquí no hay palabra de Dios que sea inútil para tu vida, hermanos. Toda palabra que está aquí te debe hablar a ti. Pero ¿qué tú haces cuando tú no te congregas? Si tú lees este pasaje, tienes que confrontar, porque tú no estás abundando en dones para edificar a tu iglesia, porque no tienes iglesia. O sea, repito, el tema es, si soy evangélico, yo debo saber que debo reunirme. Ese es el tema, ¿estamos? O sea, yo con los sentimientos, si alguien me está viendo y tiene, bueno, las excusas no me interesan. Te estoy diciendo a ti que me estás viendo que si tú te crees evangélico y no te congregas, no estás siendo evangélico. Punto. Bueno, y si no, entonces no soy evangélico, es otra cosa. Sí, otra cosa. Puedes seguir sin congregarte sin ningún problema. Yo no te estoy obligando a nada. Pero si tú dices, soy evangélico, debes ser consecuente, debes ser coherente y debes saber que debes reunirte porque necesitas edificar a tus hermanos. Debes edificar a tus hermanos. Y esto es algo también que tampoco lo espiritualicemos, hermanos. Aunque aquí está hablando de algo específico, pero también en el desayuno, cuando tú traes, tú estás también edificando, estás ayudando en el bien común. El que trae el desayuno bendice a los otros a través de los alimentos. El que ofrenda está ayudando en el bien común. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ofrendas se paga todo esto. Y estás ayudando a que haya un lugar para congregarte, ¿cierto? Entonces la ofrenda también es adoración. Y la ofrenda también es parte del bien común. Porque si no ofrendas, no se paga, no hay iglesia local, no hay donde reunirse y tiene que ver dónde te congregas y dónde vas a estar asistiendo. Quiero que leas ahora el 17. El así. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Oh, léelo el 16 ya que te inspiraste. 16 y 17. Escuchemos eso. ¿Cómo? Porque si tú das gracias. No, el 16, el que está antes. ¿Ah? El que está antes, el 16, empieza así. Sí. Oh, mira tú. Es que se empieza como desde el 13, todas las Ok, perfecto. Bueno, no importa, léelo ahí. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escuchas un extraño no podrá unirse a tu oración. Si no entiende lo que dices y no podrá hacerlo, porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Ahora aquí Pablo distingue entre algo que es bueno y algo que es mejor. Ahora tú te quedas con lo bueno o con lo mejor. Tu oración podrá ser muy buena. Tu canto podrá ser muy bueno. Tu tarea hermenéutica podrá ser muy buena. Tu predicación podrá ser muy buena. Tu ofrenda podrá ser muy pomposa.
Pero si tú no buscas el bien de los demás, no has ayudado a nadie. El 19, alguien que lea el 19. 18 y 19. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, ¿usted cree que habla en lengua? Yo hablo más que ustedes. Y ojo, aquí no es que Pablo se sabe más razabarraya que el otro. No, es que Pablo está hablando aquí de lengua. Dice, ustedes hablan, yo hablo griego, latín, hebreo, arameo. Yo hablo más que ustedes dicen. Sin embargo, en la iglesia prefiero las 5 palabras con entendimiento para instruir a otros. O sea, ¿qué es lo que tú prefieres en la iglesia? Y hermano, aquí una aplicación breve que saco. ¿Tú prefieres en la iglesia instruir a otros o que te alaben a ti? Mucha gente va buscando su propia gloria. Pero cuando venimos aquí, venimos a servir a los demás, hermano. Venimos a darnos por el otro. Y eso es necesario. Porque ¿sabes qué? Eso es evangélico. Eso es evangélico. Te das cuenta que ser evangélico no es decirte evangélico y asistir nominacionalmente a una iglesia. Como cumplir ahí y ya. Sino tienes que meterte. ¿Cómo edificas a otros si no te metes? Te pregunto. Digamos que hay alguien molesto con otro hermano y tú dices, bueno, yo no me meto porque ese es su problema. Pero ¿cómo edificas si puedes ahí ayudar a que eso se arregle? Quiero que lean el 26, alguien más que lea el 26. Y aquí está clarísimo. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan deben ayudar a los demás. Aguanta, Jay. Dios mío, ya. Léelo de nuevo, por favor, lento. Hermanos míos, cuando se reúnan, ¿cuándo? Se reúnan, todo lo que haga debe ayudar a los demás. Algunas cosas deben ayudar a los demás. Todo. Parte del culto debe procurar que sea para edificar al otro. ¿Ah? Todo. Servir el desayuno, encárgate que el desayuno lo sirvas bien para los demás. ¿O dice? Todo lo que hagas. Todo, hermano, lo que hagas. Sigue. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en esos idiomas. Pero todo debe buscar, todo edificar al otro. Y alguien que lea el 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora te repito, esta profecía no es que el volcán Barú va a ser erupción. Porque dime, ¿quién aprende de eso? Porque si alguien se pregunta, Pablo, ¿cómo tú dices? Y si alguien me está viendo y dice, ¿cómo tú dices que profecía es predicar? Porque profecía es que se levanta alguien de la iglesia y dice, ¡ay, a mí! ¿Quién aprende de eso? Me contaron con una iglesia, a ver, vamos a poner un par de profecías que lo han dicho. Una iglesia se levantó uno y dijo, ¡oh, pueblo mío! Y esto no es burla, estoy diciendo para que sea modificado. Pero esto es verídico, pasó en una iglesia de la localidad. Pueblo mío, casualmente para esta fecha, el Señor les dice, feliz Navidad. Hermano, esto, se lo digo, esto pasó en una iglesia aquí. ¿Quién aprendió de eso, hermano? ¿Quién fue exhortado en eso? Pueblo, cuando yo era niño, la profecía que abundaba era, pueblo mío, Dios te ama. Tengo un montón de páginas aquí que me dicen eso. Por eso es que John Owen dijo, o Wesley, no me acuerdo cuál de los dos John, era, si tu profecía es de acuerdo a la escritura, no la digas y hasta aquí.
Y si no, no la diga porque es mentira. O sea, por eso es que aquí la única cosa que puede enseñar y exhortar, hermanos, lo único que puede enseñar y exhortar, ya lo leímos y lo dice Pablo en los Colosenses y se encuentra en Efesios y se encuentra a lo largo de la Escritura. ¿Qué es lo único que puede enseñar, exhortar y consolar? La palabra de Dios. Romanos 16 dice que lo que se escribió para vuestra consolación. O sea, lo único que te consuela es la Escritura. Hermano, por eso es que la consejería tiene que ser bíblica, basada en la Escritura. Porque todo lo demás es superficial. Puede salir una consejería y vas y te tira de un puente. Pero solo la palabra de Dios tiene el poder para liberarte. Por eso es que lo único que puede exhortar, consolar y edificar es la palabra de Dios. Y aquí se refiere a eso. Y yo quiero terminar hoy, no he terminado el punto, pero quiero terminar hoy con estas sencillas palabras que están en la Biblia, hermano. Todo lo que yo te he dicho hoy, te lo voy a decir en las palabras de Pablo. Ahí mismo, léalo conmigo en el capítulo, en el versículo 37 y 38. Igual que Pablo, yo termino mi sermón hoy diciendo, a ti que me estás escuchando, diciendo como dice Pablo: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, el tal no es reconocido. O sea, lo que yo he hablado hoy no es palabra mía, sino lo que el Señor en su palabra ha enseñado, ha dicho para nosotros. Y pues el que no lo reconoce como palabra de Dios, pues no es reconocido. El que es evangélico reconoce que lo que yo acabo de hablar, basado en las Escrituras, tiene que ver con la verdadera identidad evangélica. Pues el que no reconoció, aquí se traduce como no es evangélico. Y no hay problema. Cada quien puede ser la fe que quiera, pero si eres evangélico, congregarte no es una opción. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos alumbras, como decía el salmista con ella. Alumbra nuestro caminar, alumbra nuestro camino. Alumbra, Señor, por donde vayamos, siempre está tu palabra guiándonos en cada caso, en cada situación. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos exhorta, nos instruye, nos edifica, nos ayuda a estar bien cimentados, Señor, en ti. Señor, ayúdanos a ser como los prudentes que tú describiste, que escuchaban tu palabra y la ponían en práctica para poder reconstruir sobre la roca y no sobre la arena, Señor. Ayúdanos a comportarnos como estos sabios y no como los insensatos que describe la parábola. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica y que tu palabra de verdad esté allí presente en nuestros corazones toda la semana, redarguyéndonos, mostrándonos, Señor, lo que tú quieres, mostrándonos tu carácter. Ayúdanos a poder entender, Señor, que tú eres un Dios y Padre de una comunidad, no de una persona, sino de una comunidad. Por eso cuando enseñaste a orar a tus discípulos y a nosotros por medio de ellos, dijiste que oraran diciendo Padre nuestro, no Padre mío, porque tú no eres un Dios de uno, sino de muchos. Tú eres un Dios de muchos, Señor. Y esos muchos buscamos comunidades para reunirnos y adorarte juntos, y para crecer juntos, y para practicar el discipulado también que tú ordenaste, Señor, tal cual está en Mateo 28. Es necesario ser discípulos, y para ser discípulos tenemos que tener un lugar para discipular. Ayúdanos a entender eso y que va en contra de nuestra carne, que no quiere respetar lo que tú deseas, Señor, sino que quiere oponerse y buscar nuestros propios deseos, hacer nuestra voluntad y darte la espalda, Señor. Yo te pido en esta tarde que trabajes en nuestras vidas, que trabajes en nuestros corazones, que doblegues nuestra mente rebelde, que nuestra voluntad la lleves cautiva a tu palabra y podamos nosotros servirte cada semana, día tras día, como tú quieres que te sirvamos, Padre. Te pedimos todo esto con mucho deseo. Te suplicamos que nos ayudes y no nos abandones en esta ardua tarea, y que al mismo tiempo tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos consuele cada día. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos los hermanos que estuvieron viéndonos por Instagram. Espero que el Señor haya hablado a tu vida y haya sido edificado. Nos vemos la próxima.